lo largo de nuestra vida tenemos muchas caídas y crisis emocionales, de salud, familiares, económicas y de todo tipo que podamos imaginar. Pero algo que pude descubrir en todo ese proceso es que la vida y todo lo que sucede en ella tiene estaciones que son cíclicas. Sí, como las del clima. Verás, en nuestra vida disfrutamos veranos en los cuales tenemos trabajo, en los que contamos con relativa estabilidad económica, emocional, familiar, de salud. Pero de pronto alguno de esos ámbitos empieza a dañarse y genera un efecto de dominó en todos los demás aspectos que son importantes para nosotros. Y pasamos brevemente por un corto periodo de otoño, para luego vernos sumergidos en un profundo invierno. Aquel periodo en el que todo va mal, en el que perdemos a un ser querido, en el que no contamos con salud ni con los medios económicos para poder recuperarla, en los que perdemos nuestra paz, nuestra motivación, y en algunos inviernos muy intensos nos perdemos incluso a nosotros mismos, quedándonos sin voluntad de volvernos a levantar. Existen muchos tipos de invierno, cuando no podemos encontrarle solución a ese problema personal. El invierno cuando todo lo importante para nosotros se ve destruido. El invierno cuando sentimos que nada funcionará, cuando nos quedamos sin dinero, cuando tenemos el corazón roto, cuando las noches suelen ser demasiado largas y tu energía tan baja que ni siquiera sientes la voluntad de querer ponerte de pie. Estás atravesando un invierno. Las decepciones van a venir, son normales, son parte de la vida, pero la pregunta es, ¿cómo podemos manejarlas? Lamentablemente, no podemos deshacernos de los inviernos solo deseando que todo mejore. Pero esto es lo que podemos hacer. Podemos volvernos más fuertes, más resilientes. Podemos volvernos una mejor versión de nosotros mismos. Porque aquí está el secreto de la vida. Los inviernos no van a cambiar. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Podemos cambiar. Ese es el primer mensaje que me gustaría transmitirte. Fue un primer error que cometí y me costó muchísimos golpes y errores poder aprenderlo. Cuando llegaba el invierno, yo solo deseaba que fuera verano, no entendía el proceso. Cuando era difícil, deseaba que fuera fácil, y tras muchas caídas aprendí que lo adecuado no es desear que nada sea más fácil, sino desear que nosotros seamos mejores. No desees menos problemas, desea más herramientas para afrontarlos. No desees menos retos, desea más inteligencia, más sabiduría para superarlos. Y aquí va otro gran secreto. Las cosas no mejoran simplemente deseándolas. Tenemos que plantearnos activamente una estrategia que nos permita seguir el camino que nos hemos trazado, cada uno el suyo. Una estrategia que nos permita ser fieles a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros sueños, y con eso ganar respeto hacia nosotros mismos. Respeto sobre el cual podamos construir disciplina en los hábitos que sabemos que solo harán de nosotros una mejor persona. Nosotros no podemos elegir las estaciones, no podemos cambiarlas. No se puede controlar cuándo va a llover ni hacia dónde soplará el viento. Pero si estás navegando en el océano de la incertidumbre, de la depresión, de la ansiedad, de los problemas, puedes cambiar tú mismo y ajustar tu vela para que te lleve a tierra firme, donde podrás afrontar mejor el invierno cuando éste llegue. Y te aseguro que va a llegar. Hay muchas cosas externas que no podrás cambiar, pero puedes cambiar qué harás en base a ello. Una lección muy importante que aprendí y que quiero compartir contigo hoy es que el dolor es inevitable. Sucederán cosas externas que estarán fuera de nuestro control o influencia,
nos harán caer y llorar, pero este es el gran mensaje que quiero compartirte. Si bien el dolor no es evitable, el sufrimiento sí lo es. Y ante los eventos que sucedan en tu vida, a pesar de que puedan ser muy dolorosos y terribles, puedes elegir no sufrir por ellos. Piensa en esto por un momento. Si ahora yo te contara la mejor broma que hayas escuchado en tu vida, probablemente te reirías mucho, pero ¿qué pasaría si te la repitiera 4, 10 o 20 veces? ¿La seguirías encontrando divertida al mismo nivel que la primera vez? Probablemente no. Llegarías a un punto en el que ni siquiera te daría risa. Entonces, ¿por qué lloramos y sufrimos tantas veces con la misma intensidad o mayor por el mismo problema que ya pasó? El sufrimiento es cuando utilizamos el dolor que nos generó una situación del pasado para justificar algo con lo que no estamos satisfechos en nuestra vida en el presente. Y mientras más lo hacemos, más justificamos nuestras limitaciones. Y cuando tendemos a justificar nuestras limitaciones, usualmente nos quedamos con ellas. Lo que trato de decir es que podemos estar en paz con nuestro pasado, hacer las paces con nuestros errores, con nuestras caídas, con nuestras pérdidas, y poder continuar con nuestra vida, buscando enmendar errores en el presente que nos puedan llevar a un mejor futuro, buscando corregir nuestro rumbo, buscando dirigirnos de manera consciente a donde queremos llegar, porque te prometo que en 5 o 10 años vas a llegar. La pregunta es, ¿a dónde llegarás? ¿Llegarás a un destino planificado, trabajado y diseñado por ti? ¿O llegarás a un destino totalmente aleatorio y no planificado que te vaya a generar remordimiento? A donde lleguemos dependerá de cómo estemos trabajando en nuestra filosofía de vida, en nuestra actitud hacia la vida, en ser conscientes respecto a quiénes somos y qué buscamos, decidiendo cuáles son los valores que perseguimos y siendo disciplinado con cada uno de ellos. Es importante aprovechar al máximo la primavera, ya que suelen ser escasas y cada persona solo tiene un pequeño número de estas. Puede que la conozcas con otro nombre. La primavera también se presenta con el nombre de oportunidad, también se le llama suerte, y lo maravilloso de ella es que es justo lo que continúa después del invierno. Y aquí hay una fórmula que te puede servir mucho. Suerte es solo una mezcla de oportunidad más conocimiento. Las oportunidades van a llegar, te lo aseguro. Es tan certero como que los días siguen a las noches. ¿No es eso maravilloso? Las oportunidades siguen a las dificultades, siguen a los retos, siguen a las adversidades. Y a pesar de que inicialmente no puedas trabajar en las oportunidades, sí puedes trabajar en tu conocimiento, en tu conciencia, en tus tomas de decisiones, y con eso mejorar tu suerte. Así que aprovecha de las primaveras que tengas, esperándolas preparado. Solo porque la primavera aparezca, no quiere decir que estarás bien cuando llegue el verano. Tienes que hacer algo al respecto. Y lamentablemente la vida no responde a nuestras necesidades, responde a nuestro mérito, a nuestro sacrificio, a nuestra disciplina y a la coherencia de nuestros actos. No puedes esperar cosechar algo que no has sembrado solo por el hecho de que la época de cosecha llegó o por el hecho de que lo necesites. La vida simplemente no funciona así. Hay una frase que me marcó mucho y quiero compartirla contigo. Quien sude más en tiempos de paz, sangrará menos en tiempos de guerra. Analicémosla. No dice no sangrará porque simplemente la vida no funciona así. Todos vamos a experimentar guerras, donde lo más valioso para nosotros se verá arriesgado. Y si no estamos preparados, el miedo nos paralizará, perdiendo así la oportunidad de poder actuar a tiempo. La vida es un constante reto de adaptación,
de crecimiento, de desarrollo. Y es en los momentos de paz, en los momentos de relativa estabilidad, en los que estamos bien, en donde realmente tenemos que poner nuestro principal esfuerzo. Porque si no, cuando llegue el invierno, nos tomará desprevenidos, sin preparación, nos tomará por sorpresa, y en esas circunstancias tomaremos decisiones imprudentes, impulsivas, y la mayoría de veces equivocadas, que nos harán disfrutarlas en el momento, pero pagarlas a un precio muy alto posteriormente. Y eso solo seguirá sumando al ciclo negativo y vicioso en el que nos podamos encontrar. Y créeme, todos pasamos por eso. Así que tenemos que estar preparados para cuando esas adversidades lleguen y las oportunidades que les siguen. Pero tienes que actuar pronto, tienes que desarrollar la habilidad de actuar rápido. Es válido que tengamos dudas si sentimos que la situación lo amerita, pero que no nos tome demasiado tiempo, porque las oportunidades de restablecernos pasan pronto, las oportunidades de sobresalir pasan pronto. Así que tenemos que esperarlas preparados, con una conciencia trabajada que nos permita tomar las mejores decisiones, las decisiones que permitan que se siembre paz en nuestra mente y fuego en nuestros corazones. Medítalo. Gracias por tu tiempo y bienvenidos a Medítalo. Suscríbete para enterarte de nuestro siguiente video.